Buenas noches, doctora. Ya podemos dar inicio a la clase de hoy. Las clases. Gracias. Gracias, Beatriz. Comenzaré con el día de hoy nos toca, perdonen un poco, estoy con la voz. Ya, el día de hoy nos toca el tema de IGB. Las sesiones pasadas hemos estado viendo código tributario, hemos estado viendo renta. Según el temario, el día de hoy vamos a entrar a lo que es IGB, el nacimiento de la obligación tributaria, el impuesto al valor agregado. Voy a apagar un micrófono para acá. Ay, ya lo pudieron apagar. Como les comentaba, según el temario, el día de hoy vamos a ver la parte de IGB que comprende cuáles las operaciones comprendidas, cuáles son las operaciones inafectas, cuáles serían las operaciones exoneradas, quiénes son los sujetos de este impuesto, su ámbito de aplicación, la hipótesis, es decir, la hipótesis de incidencia tributaria, qué ocurre en el caso de qué ocurre en el caso de retiro de bienes, el contrato de construcción, entre otros. Según lo que estoy viendo en el temario, el día de hoy tendríamos que abarcar todo ello, así que lo haremos de forma rápida. Ok, entonces nosotros teníamos el tema de impuesto a valor agregado, la imposición al consumo, los principios de esa imposición al consumo, o también conocido como IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto plurifásico no acumulativo. Es un impuesto, como nosotros sabemos, es un impuesto indirecto al consumo que se aplica por el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena. Es un impuesto indirecto al consumo porque grava la expresión constituida por el consumo. Eh, en nuestro país, este impuesto está constituido por lo que es el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. El IGB, lo que se busca con el IGB, o en sí el objetivo del IGB, es la neutralidad, la recaudación y el deber de favorecer la integración económica internacional. Ese es impuesto, a diferencia de lo que es el impuesto a la renta, es un impuesto de valor agregado de tasa única y estructurado bajo un método de sustracción sobre base financiera. Eso lo vamos a ver al momento de visualizar cada uno de los temas o cada uno de los ámbitos de aplicación. Para ello, vamos a ver el siguiente cuadrito que nos va a servir como cuadro guía. En este cuadro podemos ver el ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas que grabaría este impuesto. Nosotros acá tenemos, la norma establece, eh, la norma si bien establece que el IGB es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose en el precio de compra de los productos que adquiere. Por ende, la carga va a recaer en el consumidor final. La tasa del impuesto es del 16%. No obstante, se añade la tasa del 2% por el impuesto de promoción municipal. Acá en este ámbito de aplicación, o bueno, en este esquema, se ha dividido por tipo de prestaciones. Prestaciones de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer. En la prestación de dar lo hemos clasificado en lo que es de carácter definitivo y de carácter temporal. Las prestaciones de hacer
tenemos licencia de uso, locación de servicios, tenemos el tema, como lo pueden ver en el lado atrás. Como lo pueden ver en el lado derecho. Como pueden ver en el lado derecho, en este caso, vamos a ver la venta de bienes, primera venta, el tipo de operación que se encuentra grabada. En el lado derecho tenemos qué operaciones se encuentran grabadas. La venta de bienes, la primera venta, la venta de bienes y otros incorporales no afectos, ¿no? También te habla del tema del servicio, el tema de construcción y el tema de importación de bienes. Ok, entonces vamos a ir por cada uno de ellos, para efectos de poder establecer cuál sería el nacimiento de la obligación tributaria y los sujetos comprendidos. No obstante, antes de entrar en ello, vamos a ver, antes de entrar en ello, vamos a ver las características de este impuesto. Nosotros decíamos que las características era que era un impuesto indirecto porque incide en el consumidor, era un impuesto, era real, eh, era plurifásico, era no acumulativo, neutral y óptima administración y recaudación y regresivo. ¿Por qué decíamos que era regresivo? Porque alcanza en mayor proporción al sector de bajos ingresos y menos riqueza. Ahí ustedes lo pueden ver, pero por tema de tiempo vamos a ir en cada una de las operaciones grabadas. Decíamos, las operaciones grabadas con ese impuesto es la primera venta de inmuebles de los constructores, la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país y los contratos de construcción. Vamos a ver cuándo se da o cómo se da el nacimiento de la obligación tributaria en cada uno de ellos. Por ejemplo, esto del nacimiento de la obligación tributaria lo podemos encontrar en el artículo, en lo que es el artículo 4. El artículo 4 de la ley del IGB, ¿no? Con referencia con referencia a lo que es la venta de bienes muebles, nosotros acá vemos en el nacimiento de la venta de bienes muebles, nosotros estamos considerando que sea el nacimiento con la emisión del comprobante de pago o con la entrega del bien. Pero para poder adentrarnos en este punto, primero vamos a ver qué comprende por esta venta, cuáles son los contribuyentes, cuándo se considera que hay habitualidad, entre otros. En este caso,
el legislador, en el caso de la venta de bienes muebles en el país, el legislador ha optado por gravar la venta de bienes muebles desde una perspectiva jurídica. Es decir, el hecho grabado venta se configura con los actos o contratos que generen la transmisión de propiedad. Por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 3 de la ley del IGB se indica que la venta es todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contratos en negociaciones que origen esa transferencia. Bajo esta definición de bajo esta definición de cualquier transferencia, bajo esta definición del numeral 1 del artículo 3, bajo esta definición de la ley IGB de lo que se entiende venta, podríamos entender que venta es cualquier transferencia a título oneroso. Lo cual podría entenderse que venta no solo es la transmisión de propiedad, sino también otros actos que transmitan bienes a título oneroso. Por ejemplo, el derecho de servidumbre, el derecho de superficie, la servidumbre, el usufructo. No obstante, el numeral 3 del artículo 2 del reglamento de la ley del IGB nos ciñe y nos indica que es todo acto a título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad. Ahí ya nos está limitando. Independientemente de la definición que le den las partes. Eso quiere decir que con el reglamento pule lo que ha dicho la ley, ya que con el reglamento ya se aprecia con claridad que el legislador ha definido al hecho grabado venta a los actos o contratos que generen la transmisión de propiedad. Ojo con ello, es decir, acá estamos interpretando, estamos viendo lo que establece la norma en su artículo 3, inciso A, numeral 1, y lo que establece su reglamento. Hay una, eh, hay una relación entre ellos. Ok. Ya. ¿Qué más? Ahora, dentro de esto, vamos a ver el aspecto, vamos a ver el aspecto personal. Vámonos para acá. Por tema de tiempo, yo les estoy dando todo el material, pero por tema de tiempo lo vamos a hacer, vamos a ver operación por operación. Vámonos a la diapositiva
35, acá, venta de bienes muebles. Ahorita hemos estado definiendo qué era venta. Y para definir lo que es venta, nos hemos ido al artículo 3, inciso A, numeral 1, concordado con el reglamento. Nosotros, si no veíamos el reglamento, podríamos entender que venta era cualquier acto de transmisión, no necesariamente que implique la transmisión de propiedad. Ya con el reglamento hemos afinado este aspecto. Ahora, esto es por la definición de venta. ¿Qué más puede pasar? Lo que nosotros tenemos que ver ahora son el aspecto personal, los sujetos. ¿Quién va a comprender quién va a ser el sujeto o quién va a ser considerado contribuyente? Acá tendríamos que irnos al artículo 9 y 10 de la ley y el artículo 4 del reglamento. Decíamos, nos vamos al artículo 9 y 10 de la ley y el artículo 4 del reglamento, que consideran que serán sujetos acá. Serán sujetos del impuesto en calidad de contribuyente las personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre la atribución prevista en las normas del impuesto a la renta, las sucesiones, las sociedades que realicen actividad empresarial y efectúen en el país venta de bienes afectos. Entonces, decíamos, será considerado sujeto del impuesto las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales, las sucesiones indivisas, las sociedades irregulares, los patrimonios fideikometidos, los fondos mutuos, siempre y cuando desarrollen actividad empresarial. Debemos recordar que hubo una modificación en el 2018. A partir de la modificación que hubo en el 2018, se incluye además a los consorcios, joint venture, otra forma de contrato de colaboración empresarial. ¿Qué más? Para poder ver este tema, también tenemos que ver el tema de la habitualidad. Para poder ver este tema de la venta, tendremos que ver el tema de habitualidad. ¿Qué se entiende por o qué se van a considerar dentro de esta definición de habitualidad? Esto lo vamos a encontrar en el numeral
9.2 del artículo 9 de la ley IGB. En este caso, la habitualidad en la realización de las operaciones de venta se va a calificar en base a la naturaleza, monto o frecuencia de las operaciones. Por ejemplo, en el caso de la venta de bienes muebles, se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso, consumo o su venta, debiendo evaluarse el carácter de la habitualidad dependiendo de la frecuencia y el monto. No obstante, se presume que hay habitualidad en los casos de reventa, en los casos de la transferencia que realiza el importador de vehículos usados antes de transcurrido un año, denominada la DUA. Ahora, hemos hablado del contribuyente. En contrapartida, o adicionalmente a ello, deberíamos hablar también del responsable solidario. En este caso, el responsable solidario sería el comprador de los bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en el país. Los que hayan sido designados como agentes de percepción o retención, entre otros. Ahora sí, vamos a entrar al aspecto material. Ahorita estamos haciendo la clasificación. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de hipotinciencia tributaria? Habíamos visto el aspecto personal, el aspecto material, el aspecto temporal. Entonces ahora vamos a ver el aspecto material y vamos a volver a entrar a la definición de venta. Nos vamos a ir al artículo primero y al artículo 3 de la ley del IGB. De acuerdo al artículo primero, el IGB grava la venta en el país de bienes muebles. Por ende, debemos definir qué se entiende por venta. Y es ahí donde volvemos a ver ahí está. Es ahí donde volvemos a ver qué se entiende por venta. Y decíamos, es todo acto por el que se transfiere bienes a título oneroso. Y complementándolo con el reglamento, como lo habíamos hecho, que conlleve la transmisión de propiedad de los bienes. Entonces, si bien la norma, la ley en sí misma no termina de definirlo,
Con el reglamento entendemos una mayor precisión. Cabe señalar, o de esta definición podemos entender que en el caso del canje de productos, en función a una cláusula de garantía, no va a ser considerado venta. Esto lo vamos a encontrar en el informe 022-2001/UNAD. ¿Qué más vamos a ver? La ley del IGB, la ley IGB considera venta a la venta propiamente dicha, y asimismo considera venta al retiro de bienes. Entonces, en este caso, vamos a ver qué vamos a considerar como retiro de bienes. Porque nosotros decimos, la ley LGB considera venta a la venta propiamente dicha y al retiro de bienes. ¿Qué es la venta propiamente dicha? Al acto oneroso que conlleve la transmisión de bienes independientemente de la designación que se hace. Ahora, ¿qué se va a considerar retiro de bienes? Para efectos de considerar retiro de bienes, no vamos a ir al inciso C del numeral 3 del artículo 2 del reglamento de la ley IGB. En este apartado, vamos a ver que se entiende por retiro de bienes a todo acto por el cual se transfiere la propiedad, todo acto por el cual se transfiere la propiedad a título gratuito o que conlleve un autoconsumo no autorizado por la empresa. Esto quiere decir que cuando el sujeto del impuesto realiza autoconsumo no necesarios para la actividad de la empresa en sí mismo, vamos a estar dentro de este supuesto. Entonces, dentro de esta definición, vamos a ver esta definición de retiro de bienes. Vamos a ver qué comprende este retiro de bienes. A ver, acá está. ¿Qué se va a considerar como retiro de bienes? Decíamos, o tenemos en este esquema, ¿no?
Acá se considera venta la apropiación de bienes que produce o comercializa la empresa, la entrega de los bienes a los trabajadores que sean de libre disposición, la entrega de bienes a los trabajadores que no sea considerado como condición de trabajo y que no sean indispensables para la prestación de servicio. No se considerará venta o no se considerará retiro de bienes los bienes utilizados por la empresa, la desaparición, destrucción o pérdida de bienes, la condición de trabajo, las muestras de medicamentos, las mermas o desmedros, entre los demás que vamos a señalar. Vamos a ir por una definición breve de cada uno. Autoconsumo. ¿Qué vamos a entender por autoconsumo? Autoconsumo no va a emanar de un contrato, sino de un acto en el que va a consistir en el uso del producto. Dentro de esta definición de autoconsumo, el IGB va a grabar la apropiación de bienes de la empresa que realice el propietario, socio o titular de la misma. El consumo que realiza la empresa de los bienes de su producción o del giro del negocio, salvo que sean de realización de operaciones grabadas. ¿Qué más? Nosotros decíamos, califica dentro de esta definición de retiro a la entrega de bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su libre disposición y no sean necesarios para la prestación del servicio. Ojo, también será considerado retiro de bienes la entrega de bienes pactadas por convenios colectivos que no se consideren condición de trabajo y que no sean indispensables para la prestación del servicio. Lo que acabamos de decir, la apropiación de los bienes de la empresa que realiza el propietario, socio o titular de la misma. El consumo que realice la empresa de los bienes de su producción o del giro de su negocio. Salvo, claro está, que sea necesario para las operaciones grabadas. Ahora, ¿cuáles serían, cuáles serían las excepciones? ¿Cuáles serían las excepciones? Es decir,
pese a estar considerado o pese a poder considerarse como retiro, no se va a considerar como tal. ¿Cuáles serían estas excepciones? La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa hubiera encargado. ¿Qué más? El retiro de bienes por el constructor para ser incorporado en la construcción de un inmueble. El retiro de bienes como consecuencia de la destrucción o pérdida de bienes. Para lo cual debe encontrarse acreditado por un informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso. En el caso de pérdida, desaparición, destrucción de bienes por caso fortuito, fuerza mayor. Y con el respectivo, y en el caso de delitos, con el respectivo, y asimismo también con el respectivo documento policial, que deberá ser tramitado entre los 10 días. ¿Cuál sería también otra excepción? El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, siempre y cuando, siempre y cuando sea indispensable indispensable para que el trabajador pueda prestar sus servicios. ¿Qué más? La entrega de muestras médicas. La entrega de muestras médicas de medicamentos que se envían solamente bajo receta médica. ¿Qué más? Las mermas, los desmedros debidamente acreditados. ¿Cuál es la acreditación? Lo que habíamos visto, lo que establece la normativa del impuesto a la renta. ¿Qué más? La entrega gratuita de material documentario que haga la empresa con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles. Inmuebles, prestación de servicios y contrato de construcción, ¿no? El material promocional. Eh, También las bonificaciones al cliente, siempre que sean prácticas usuales de la empresa, sean prácticas usuales en el mercado y correspondan a determinadas circunstancias. Puede ser por el volumen, por el pago anticipado, por el monto, y esto sea de carácter general y conste en un comprobante de pago. Esto para ver qué se entiende por venta y qué se entiende por las excepciones, qué se entiende por retiro de bienes y cuáles serían estas excepciones.
Entonces, hemos procedido a definir lo que es venta. Hemos establecido cuáles son los sujetos. Y dentro de esta definición de venta, hemos encontrado el tema de retiro de bienes. Ahora vamos a ver cuáles son estos bienes. Vamos a ver qué comprende estos bienes muebles. Vamos a ver qué comprenden estos bienes muebles. Para pasar a definir o a establecer lo que es bienes muebles, vamos a ver al esquema anterior que habíamos colocado acá. Bienes muebles. ¿Qué se entenderá por bienes muebles? Esto lo vamos a encontrar en el inciso B del artículo 3 de la ley del IGB. Los bienes muebles son aquellos que pueden llevarse de un lugar a otro. Debiendo considerarse también a los derechos que recaen sobre ellos, a los intangibles, como derechos de autor, signos distintivos, invenciones, patentes, derecho de naves y similares. Es decir, podemos clasificar a los bienes muebles como bienes corporales. Podemos clasificar a estos bienes muebles, lo vamos a clasificar como bienes corporales. Justo estaba en la primera diapositiva ello. Acá. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos acá va a ser bienes corporales? Lo vamos a clasificar en bienes corporales y bienes incorporales. ¿Qué es un bien corporal? Es aquel que puede ser perceptible por los sentidos y que puede trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué es bien incorporal? En contrapartida, bien incorporal es aquel que no puede ser percibido por los sentidos. Es decir, los derechos referentes a los bienes, los signos distintivos, las invenciones, los derechos de autor, los derechos de llave y similares. Es de señalar
que la condición de usado o nuevo del bien no es relevante, no resulta relevante en estos casos. Entonces, dentro de esta definición, de bienes incorporales, vamos a encontrar a los derechos referentes a los corporales, los signos distintivos, las invenciones, los derechos de autor y los derechos de llave. No obstante, cabe señalar que según la propia normativa, no se considerarán bienes muebles la moneda nacional, extranjera o cualquier documento, las acciones y participaciones sociales, las facturas y otros documentos pendientes de cobro. Ahora, ¿cuál es el aspecto espacial? Es decir, ¿cuál es el lugar de aplicación del impuesto? El aspecto espacial son las operaciones realizadas en el país. Entonces, dentro de este aspecto espacial decíamos el lugar de aplicación y para el tema IGB, las operaciones realizadas en el país. Ahora, ¿qué entendemos? Que la operación ha sido realizada en el país. Se podría entender, que es fácil determinar ello cuando estuviéramos ante un bien corporal, pero existen supuestos en los casos de bienes incorporales que no va a ser tan sencillo. Entonces, vamos a tener que irnos a ciertos criterios de ubicación. Ubicación física, que es en el caso de los bienes corporales. Cuando estos bienes corporales se encuentran ubicados físicamente en el país. O el pago se haya realizado en el exterior. Es decir, no importa si el pago se ha realizado en el exterior, si el contrato ha sido realizado en el exterior. Lo importante es dónde se encuentra este bien. Ahora, en los casos de bienes muebles no producidos en el país,
se va a entender que se encuentran ubicados en el territorio nacional cuando hubieran sido importados de forma definitiva. Ahora, eso es por el tema de la ubicación física. También tenemos el tema de la ubicación jurídica. Esto se da, el tema de la ubicación jurídica va a darse en el caso de bienes va a ser en el caso de bienes inscribibles o intangibles. En el caso de bienes inscribibles o intangibles, vamos a tener que ver la inscripción, la matrícula, la patente o similar que haya sido otorgada en el país. En el caso de intangibles, se consideran ubicados en el país cuando el titular y el adquiriente se encuentren domiciliados en el país. Esto es por que se va a considerar ubicado. Entonces, en este caso, nosotros hemos dicho venta de bienes muebles ubicadas en el país. Hemos hablado del sujeto. Hemos hablado del aspecto material. Para hablar de ello hemos definido qué se entiende por venta. Y ahí hemos establecido el retiro de bienes. ¿Qué se entiende por retiro de bienes? ¿Qué se entiende por venta? Y ya yéndonos más allá, viendo el aspecto espacial, estábamos definiendo el ámbito de aplicación. Y ahí nos íbamos a encontrar los diferentes tipos de bienes muebles que encaja dentro de la definición de bienes muebles. Ahora, no se va a considerar venta, no será considerado venta la transferencia en el país de mercancía extranjera ingresada bajo los regímenes de importación temporal o admisión temporal regulados por la Ley General de Aduanas. Entonces, con eso definíamos el aspecto espacial, el ámbito de aplicación. Entonces, tenemos
tenemos el aspecto, tenemos ahí al aspecto personal, tenemos el aspecto espacial y vamos a ver el aspecto temporal. Para poder ver el aspecto temporal, tendríamos que ir o nos vamos a ir por el inciso A y B. Inciso A y B del artículo 4 de la ley del IGB. Y en concordancia con los numerales 1, 2, 3 y 5 del reglamento. Que hacen referencia al caso de nacimiento de la obligación tributaria. En el caso de bienes corporales, esto se va a dar en caso de bienes corporales esto se va a dar en la fecha en que se emite el comprobante de pago, es decir, en la fecha que te entregan el bien o en la fecha que se efectúe el pago. Lo que ocurra primero, ya que es en esa oportunidad cuando surge, la obligación de emitir el comprobante de pago respectivo. En la fecha en que se entregue el bien, es decir, con la puesta a disposición del adquiriente. Ahora, también van a haber supuestos específicos. Por ejemplo, en la venta de naves y aeronaves. En las naves y aeronaves, la obligación tributaria nacerá en la fecha que se suscribe el contrato. En el caso, en la venta de signos distintivos, derecho de autor, derecho de llave y similares, es decir, de intangibles, la obligación tributaria nace en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos.
o en la fecha que se percibe el ingreso hasta el monto percibido, o cuando se emite el comprobante de pago. Ahora, en el retiro de bienes, la obligación tributaria puede hacer en dos supuestos. En la fecha del retiro, la misma que deberá acreditarse con el documento que acredite la salida del almacén o consumo del bien, en la fecha en que se emite el comprobante de pago, es decir, en la fecha de retiro. Ahora, en los casos de bienes entregados en consignación o a comisionistas, la obligación tributaria nace cuando el consignatario vende los mencionados bienes, perfeccionándose en dicha oportunidad todas las operaciones. Ok. En este caso, faltaría hablar del aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo, es decir, el aspecto mesurable del impuesto. Y esto se refiere al tributo a pagar o crédito del periodo. Para ello, corresponde determinar la base imponible, la tasa del impuesto, el impuesto bruto por operación y el impuesto bruto del periodo o impuesto resultante del periodo. La tasa del impuesto, nosotros ya sabemos que es del 16% del valor de venta, con un 2% por el tema de promoción municipal. El impuesto bruto es el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Y el impuesto bruto del periodo corresponde a cada contribuyente por cada periodo tributario. Es la sumatoria de los impuestos brutos de cada operación grabada. Por su parte, el impuesto resultante o impuesto a pagar se determina de forma mensual, deduciendo del impuesto bruto del periodo el crédito fiscal. Entonces nosotros acá teníamos el cálculo del impuesto
Ahorita vamos a ver lo que es el crédito fiscal. Ok. Ya hemos visto esta parte, retiro. ¿Cuál vendría a ser la base imponible? ¿Cuál vendría a ser la base imponible en la venta de bienes muebles? La base imponible en la venta de bienes muebles está conformada por el valor de venta del bien, que es la suma total que queda obligado a pagar al cliente, la cual es el valor total consignado en el comprobante de pago, incluido los cargos que se efectúen por separado de aquel, y aun cuando estuviéramos hablando de servicios complementarios. Ojo, pero siempre y cuando sean necesarios para la operación de venta. Ahora, ya que estamos hablando de la base, resulta importante hablar del principio de accesoriedad que se establece en el artículo 14 de la ley del IGB. En este caso, cuando con motivo de la venta de bienes muebles se proporcionen otros bienes o servicios, el valor de estos formarán parte de la base imponible, aun cuando se encuentren exonerados sin efectos, porque siguen la suerte de lo principal. Es decir, si estamos ante una venta exonerada de bienes muebles y se van a proporcionar otros bienes, aun cuando estos no estén exonerados, se van a considerar exonerados siempre y cuando formen parte del valor consignado en el comprobante de pago y sean necesarios para realizar la operación de venta del bien. Ahora, ya para terminar esta parte de venta de bienes muebles,
nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el caso de retiro de bienes? En el retiro de bienes, la base imponible está compuesta por el valor referencial de otras operaciones similares y onerosas realizadas por el sujeto con terceros o el valor de mercado. En caso yo no pueda determinarlo de esa manera, va a ser el valor de adquisición o producción. Ojo, ese impuesto que grava el retiro no podrá ser considerado como costo-gasto por la empresa que efectúa el retiro. Ojo con ello. Eso es por el tema de venta de bienes muebles. Ahora, el retiro de bienes. Ahora nos toca hablar de otro supuesto, que es el de prestación del servicio en el país. Prestación del servicio en el país. Así como en el caso anterior, procederemos a ver procederemos a ver el aspecto temporal, el aspecto personal, el ámbito de aplicación, el nacimiento. En la prestación de servicios en el país, vamos a ver los contribuyentes. Vamos a ver quién estar o a quiénes se van a considerar como contribuyentes. Ya habíamos dicho, ¿no? Personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, eh, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, que realicen actividad empresarial y que presten en el país servicios afectos. Es decir, es suficiente que la prestación de un servicio afecto sea realizada por personas que se dedican a la actividad empresarial para que la operación se encuentre grabada. Aunque no corresponda al giro de la empresa y haya sido realizada de forma eventual.
cabe señalar cabe señalar que se consideran sujetos del impuesto aquellos que, si bien no se dedican a la actividad empresarial, realizan esta operación de forma habitual. Y volvemos al mismo tema. En este caso, ¿qué se entiende por habitualidad? Para efectos de ver la habitualidad, nosotros vamos a tener que ver la naturaleza, monto, frecuencia y periodicidad de las operaciones. Por ende, se considerarán habituales aquellos servicios no onerosos que sean similares con el carácter comercial de la empresa. Ahora, ya habiendo visto el sujeto y la habitualidad, vamos a ver el aspecto material. Para poder ver el aspecto material, debemos ver qué entendemos por prestación y qué entendemos por servicio. Para ello, debemos ver el inciso C del artículo 3 de la ley del IGB, que define el tema de habitualidad, que va a definir el tema de prestación. Eh, al respecto, eh, en sí, en la ley no vamos a encontrar una definición de qué se entiende por prestación, como si había por venta. Por ende, la definición la vamos a tener que extraer o entenderla por un tema o un sentido más gramatical, excepto en aquellos casos en donde la propia norma les ha dado un tratamiento especial. Por ende, se debe entender por prestación a las obligaciones de dar de naturaleza temporal, es decir, que no supongan la enajenación
ya que si fuera de carácter permanente, estaríamos dentro del supuesto de venta de bienes. Y dentro de ese supuesto, podríamos ver las obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, tenemos lo que podríamos entender por prestación. Por su parte, se va a entender por servicio a toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual se percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría. Para la ley de impuesto a la renta, aun cuando no estuviera afecto, ¿no? Ojo, la ejecución, la ejecución de servicios para sí mismo no está grabada con el impuesto. Como ocurría en el caso de la venta, que clasificaba como retiro de bienes. De esta manera, la ejecución de servicios para sí mismo no está grabada con el impuesto. Solo se hará en el caso de que se perciba una retribución que califique como renta de tercera categoría, salvo la cesión temporal y gratuita de activos fijos entre empresas vinculadas. Ello de acuerdo con el 54 de la ley LGB. Entonces, eso en base a la definición, eso en base a la definición eh, de lo que entenderíamos como prestación y como servicio. Ahora, el aspecto espacial. ¿Cuál va a ser el aspecto espacial? ¿Cuál va a ser el lugar de aplicación del impuesto? La ley del IGB establece que se grava la prestación de servicios en el país. En ese sentido, a efectos de determinar cuándo una prestación de servicios se realiza en el país, la ley del IGB ha establecido que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él
para efectos del impuesto a la renta. Sea cual fuera el lugar en que se realiza el contrato o se dé el pago de la retribución. Entonces acá debemos observar dónde se encuentra el sujeto que presta el servicio. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, el servicio extraterritorial. El aspecto temporal, es decir, el aspecto temporal cuando sea el nacimiento de la obligación tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria se da en la fecha que se emite el comprobante de pago. Es decir, cuando culmina el servicio, se vence el plazo para el pago o en la fecha en que se efectúa el pago, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de comprobante de pago. En la fecha en que se percibe un ingreso o retribución que se puede dar con la puesta a disposición de la contraprestación pactada o cuando se haga efectivo el documento de crédito. Y bueno, en el caso de los suministros de energía eléctrica, agua potable, servicios, etc., la obligación nacerá en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del pago de la retribución, lo que ocurra primero. Esto es por el tema del nacimiento. Ahora, el aspecto cuantitativo, ya lo habíamos visto, ¿no? Tendríamos que en este caso irnos a la base imponible. En la base imponible tenemos que ver el valor de la retribución por servicios. Decíamos, dentro del aspecto cuantitativo, veíamos la base imponible.
y hacíamos referencia al valor de la retribución por servicio. Y en la prestación de servicios, esto está compuesta por la suma total que queda obligado a pagar el usuario del servicio, la misma que se encuentra integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago, incluido los cargos que se efectúen por separado de aquel, y aun cuando se origine en la prestación de servicios complementarios. No forman parte del valor de servicio la diferencia de cambio que se encuentra entre el nacimiento de la obligación tributaria y el pago total o parcial del precio. Los descuentos que conste en el comprobante de pago en tanto no resulten normales en el comercio. En este caso, de igual forma, según el criterio de accesoriedad, cuando por motivo de la prestación del servicio se va a proporcionar otros servicios de bienes o servicios, el valor de estos forma parte de la base imponible, aun cuando se encuentren exonerados o inafectos. Ahora, ¿qué ocurre en la utilización? ¿Qué ocurre en la utilización de servicios? Porque hemos hablado de la prestación, hemos hablado de la prestación. ¿Qué ocurre en la utilización de servicios? ¿Qué consiste? La utilización de servicios es un hecho grabado independientemente de la prestación de servicios y económicamente es reconocido como una importación de servicios cuyo gravamen tiene como propósito igualar las condiciones de competencia entre proveedores extranjeros y nacionales. Es decir, en los servicios grabados con el IGB, por un lado vamos a tener el de prestación y por el otro lado el de servicios. Prestación en la prestación de servicios en el país de un sujeto domiciliado y en la utilización de servicios en el país prestado por un sujeto no domiciliado. Ahora, el aspecto personal. En este caso, será contribuyente del impuesto el sujeto que realice actividad empresarial y que utilice en el país servicios prestados a sujetos no domiciliados. En este caso, no se va a verificar la habitualidad
como si ocurría en el caso de venta y en el caso de prestación de servicios. Aspecto material. Se encuentra grabada la utilización de servicios prestados por sujeto no domiciliado en el país, debiendo entenderse por utilización en el sentido gramatical al hecho de aprovecharse económicamente de algo. Debemos entender a los servicios como toda prestación que una persona realice a otra y por la cual percibe una retribución o un ingreso. Ojo, cuando la norma hace referencia a sujetos no domiciliados, se refiere a aquellos sujetos que no se encuentran domiciliados en el país de acuerdo con la norma del impuesto a la renta. Perdón. Eso es por el aspecto material. El aspecto espacial, eh, el aspecto que regula el lugar de aplicación del impuesto, la normativa dispone que se grava la utilización de servicios en el país. Entonces se va a entender que el servicio es utilizado en el país cuando es prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar que se pague o se perciba la contraprestación y el lugar donde se celebre el contrato. Ojo, no se va a considerar como utilización de servicios aquellos servicios de ejecución inmediata que por su naturaleza se consumen íntegramente en el exterior, hacerlo de forma inmediata, ni tampoco los servicios de reparación, mantenimiento de naves y aeronaves. Ahora, el aspecto temporal, el nacimiento, el nacimiento de la obligación tributaria en la utilización de servicios prestados por no domiciliados surge en la fecha en que se anota el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha que se paga la retribución, lo que ocurra primero. Ahora, con respecto al aspecto cuantitativo, ya hemos visto, ¿no? Se refiere al tributo a pagar. Y en ese supuesto, la base está integrada por el total de la retribución en la utilización de servicios. Ahora, ¿qué ocurre en los contratos de construcción?
qué va a ocurrir en los contratos de construcción. Ya para culminar, acá son bastantes diapositivas, pero cada una explicada detalladamente, que por tema de tiempo no hemos podido hacer todas, pero sí le hemos explicado cada una. Acá está. Ya hemos hecho venta de bienes, prestación, utilización. ¿Qué sucede en los contratos de construcción? Los contratos de construcción son una modalidad de prestación de servicio. Sin embargo, la normativa le ha dado una regulación especial. Y eso es dado la naturaleza de este servicio. Los contratos de construcción son contratos de obra, en el cual el contratista se obliga a realizar una obra determinada a cambio de una contraprestación. Por ende, el contrato de construcción se genera cuando el contratista se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio. Y la otra parte se compromete a pagarle el precio determinado por la obra o prestación de servicio. El aspecto personal o subjetivo vamos a tener que será contribuyente el impuesto al sujeto que realice actividad empresarial y que ejecute contrato de construcción a efectos. Para poder ver el aspecto material, se debe definir el contrato de construcción. El Código Civil, en el artículo 1771, define al contrato de obra como el acuerdo mediante el cual un contratista se obliga a realizar una obra determinada y el comitente se obliga a pagar una retribución. En este caso, el contrato de construcción implica una obligación de hacer, por la cual se percibe una retribución, siendo esta una obligación de resultados. El aspecto espacial corresponde a todos los contratos de construcción ejecutados en el país, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración o percepción de los ingresos. Por su parte, el aspecto temporal en el caso de contrato de construcción, el nacimiento se va a dar cuando se emite el comprobante de pago, es decir, la fecha en que se percibe el ingreso, sea total o parcial, cuando se perciba la retribución total, parcial o por valorizaciones periódicas, por avance de obra, por los saldos respectivos. Y el aspecto cuantitativo
la base imponible está integrada por el valor de la construcción, es decir, la suma total que queda obligado a pagar quien encarga la construcción. También hay otro supuesto, que es la primera venta de inmuebles de los constructores. El IGB afecta a la primera venta de las edificaciones toda vez que el vendedor traslada el impuesto sobre el valor añadido total del inmueble al momento de la venta. Además, exige como condición especial que el vendedor haya tenido como propósito destinar las edificaciones a venta. Este tema, como ya nos ganó la hora, lo vamos a culminar la siguiente clase. Entonces nos quedamos hasta acá. Nos faltaría el tema de primera venta y hablar un poco del crédito fiscal. Nos vemos en la próxima clase y ya culminamos esta temática y entramos a la parte de procesal. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes. El año que viene, que sea un año extraordinario. Y continuaremos el año que viene, 2025, en enero, la subsiguiente clase. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias.